A ver, pensemos en esto. La libertad de expresión es, o al menos debería ser, el motor que mueve a la democracia. Pero ¿qué pasa cuando ese motor se enfrenta a la velocidad de un clic? Cuando una mentira puede darle la vuelta al mundo antes de que la verdad apenas esté amarrando las agujetas. Justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo proteger este derecho en la era digital. Y esto no es nuevo, ¿eh? El periodista Walter Lippmann ya nos lo advertía hace casi un siglo. Sin acceso a los hechos, sin una base de realidad compartida, toda la idea de la democracia se empieza a tambalear. Porque cuando la verdad se vuelve una opinión más, nuestra capacidad para gobernarnos entra en crisis. Ok, para entender bien todo este enredo, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a recordar por qué es tan importante este derecho. Después, veremos cómo se le ataca hoy en día. Luego, nos meteremos al campo de batalla que son las redes sociales, para después preguntarnos quién debería poner las reglas del juego y al final, de qué nos toca hacernos cargo como sociedad. Vamos a lo básico. Porque la libertad de expresión es mucho, mucho más que poder decir lo que se nos pegue la gana. Es el mecanismo que permite que haya un debate público de verdad. Es la herramienta para pedirle cuentas al poder, y en el fondo es lo que le da legitimidad a todo el sistema democrático. Y aquí está la clave. Fíjense bien en la definición. No se trata solo del derecho a difundir ideas, o sea, a hablar. Se trata también, y esto es fundamental, del derecho a recibir información. Si no hay acceso a diferentes fuentes, a datos verificados, pues simplemente no se pueden tomar decisiones informadas. Y una democracia sin ciudadanos informados, pues no funciona. Bueno, hasta aquí la teoría suena muy bien. Ahora vamos a ver cómo, en la práctica, este pilar fundamental está bajo ataque constante. Y no hablamos de críticas o debates, sino de estrategias muy bien pensadas que van desde usar dinero público para manipular a los medios hasta la violencia más directa. Nuestro primer ejemplo nos lleva a Perú. En la década de los 90, durante el gobierno de Alberto Fujimori, ahí se armó toda una operación para usar dinero del Estado y controlar lo que se publicaba en los periódicos más populares y sensacionalistas. La mecánica era simple, pero súper efectiva. Se desviaba dinero público para pagarle a estos diarios chicha y convertirlos básicamente en una máquina de propaganda. Pero lo más interesante, y también lo más frustrante, es lo que pasó en los tribunales. Fíjense, en 2005, los dueños de los periódicos fueron sentenciados. Pero años más tarde, en 2016, al principal responsable político lo absolvieron. Esto nos enseña lo increíblemente difícil que es que la justicia llegue hasta arriba. Y si en Perú fue con propaganda pagada, ahora vamos a México, donde la cosa se puso, digamos, mucho más directa. La presión sobre los periodistas se puede resumir en esa frase terrible que todos conocemos: plata o plomo. O cooperas o ya sabes lo que te espera. Es que el contraste es brutal. Por un lado, la plata. Más de 1,000 millones de pesos repartidos en publicidad oficial en un solo sexenio. Imagínense esa cantidad. Y por el otro, el plomo. México se convierte en el país más peligroso de toda América Latina para ejercer el periodismo. Es un sistema de premios y castigos que busca, a fin de cuentas, silenciar cualquier voz crítica. 116. Hay que dejar que ese número resuene un poco. Esa es la cifra de periodistas asesinados o desaparecidos en México en los últimos años. Es un dato que hiela la sangre y que nos dice clarito cuál es el costo humano de atreverse a buscar y publicar la verdad. Pero las amenazas no se quedan quietas, evolucionan. Y aquí es donde las tácticas de siempre se encuentran con la tecnología de hoy. Internet nos prometió que iba a democratizar la información, y en parte lo cumplió, pero también abrió las puertas a un nuevo campo de batalla. Un lugar donde las mentiras viajan a la velocidad de la luz y pueden tener consecuencias, literalmente, mortales. Así de simple y así de terrible. Lo que antes era un chisme de pueblo, que igual y no salía de la comunidad, hoy se puede convertir en una sentencia de muerte en cuestión de minutos gracias a las redes sociales. El poder destructivo de la desinformación se ha multiplicado exponencialmente. Para que veamos que esto no es teoría, miren este caso de Brasil. Es trágico, pero ilustra a la perfección cómo funciona esto. Primero, se riega una noticia falsa por redes. Segundo, se confunde a una persona inocente. Tercero, una multitud, convencida de la mentira, la asesina. Y cuarto, demasiado tarde, la verdad sale a la luz. La desinformación no es un juego, tiene víctimas de carne y hueso. Y junto a las fake news está el otro gran monstruo del Internet, el discurso de odio. Y aquí es donde la cosa se pone complicadísima. ¿Dónde trazamos la raya? ¿Qué es una opinión fuerte que debe ser protegida y qué es una incitación directa a la violencia que debe ser combatida? No hay una respuesta fácil. Entonces la gran pregunta es esta: si la plaza pública digital se ha vuelto tan peligrosa, ¿quién debe ser el árbitro?
¿Quién pone los límites? ¿El gobierno? ¿Las propias empresas de tecnología? ¿Nosotros como usuarios? Este es quizá el debate más importante de nuestra era digital. Es que, piénsenlo bien, esta es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo protegemos a la gente de las mentiras peligrosas y del odio sin darle a alguien el poder de silenciar voces que simplemente son incómodas para el poder? Es un equilibrio súper delicado. Y bueno, ya hay países intentando resolverlo, cada uno a su manera. Aquí tenemos 2 ejemplos que son como el día y la noche. Por un lado, Brasil, que dice, para quitar algo se necesita la orden de un juez. La prioridad es no censurar. Y por el otro lado está Alemania, que le pone toda la presión a las plataformas y les exige actuar rapidísimo o si no, les cae una multa millonaria. 50 millones de euros. Esa es la multa máxima para las plataformas en Alemania si no bajan contenido ilegal a tiempo. Es un incentivo enorme para que actúen. Pero claro, el gran riesgo de este modelo, dicen sus críticos, es que las empresas, para curarse en salud, terminen borrando de más y censuren por precaución. Pero al final, esto no se va a resolver solo con leyes. Construir un espacio digital más sano y seguro no es solo chamba de los gobiernos o de las grandes empresas. Es una responsabilidad que de una forma u otra nos toca a todos. Y es que vivimos en esta era, la de la posverdad, una palabra que suena rimbombante, pero que en el fondo es algo que vemos todos los días. Un entorno donde los hechos objetivos importan menos que las emociones, que las creencias personales o que el sentir que perteneces a un grupo. Y para combatir eso, no basta con leyes, se necesita educación y cultura cívica. Entonces, ¿cómo salimos de esta? Pues parece que la solución es como un rompecabezas de 4 piezas. No se le puede dejar la bolita a uno solo. Primero, los estados, que tienen que crear leyes inteligentes. Segundo, las plataformas, que tienen que asumir su poder. Tercero, los medios de comunicación, que deben apostar por el periodismo de calidad. Y cuarto, cada persona, con la tarea de pensar 2 veces antes de dar clic en compartir. Si falta una pieza, el rompecabezas no se arma. Y con esta pregunta cerramos. En un mundo donde la información sobra, pero la verdad parece cada vez más escurridiza, a lo mejor el guardián de la verdad ya no es una sola institución, como antes podía ser un gran periódico. Tal vez ahora esa responsabilidad nos toca a todos. La pregunta final es, ¿estamos listos para un reto de ese tamaño?